Un millonario. Llegó de sorpresa y encontró la empleada junto a su novia. Lo que vio, lo llenó furia. El millonario llegó sin avisar y encontró a su esposa humillando a la empleada en el baño más sucio de la mansión. Lo que vio esa tarde cambió el rumbo de todo para siempre. Gente como tú no merece lástima. Merece acordarse de lo que es, una sirvienta. Nada más. El penthouse Villanueva, piso 42 de la Torre Ámbar en Bosque de Chapultepec, valía $3.2 millones según la última tasación. Rodrigo lo sabía porque él mismo había firmado la escritura, 8 años atrás, con una pluma Montblanc Meisterstück que todavía guardaba en el cajón de su escritorio. En ese momento, la pluma descansaba sobre el cuero negro del maletín que él traía colgado al hombro, mientras el elevador privado subía sin hacer ruido, como siempre. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. Rodrigo Villanueva Garza tenía 41 años, pero ese martes por la tarde parecía cargar 10 más. Había venido directo del aeropuerto. 3 días en Monterrey cerrando la fusión con Grupo Hércules. Noches sin dormir bien. Café de máquina y sonrisas forzadas frente a abogados que hablaban demasiado. El acuerdo final valía $800 millones. Un éxito, según todos. Él lo sabía también. Pero los éxitos, descubrió con los años, a veces pesan más que los fracasos. Lo que quería era silencio. Una ducha larga. Tal vez sentarse junto a la ventana que daba al periférico y ver cómo se encendían las luces de la ciudad, una por una, mientras el cielo se volvía ese color naranja que solo existe en el DF, a las 6 de la tarde. Valentina no sabía que volvía hoy. Había adelantado el regreso sin avisarle, solo porque el último vuelo de la noche tenía un lugar disponible y él ya no soportaba otro amanecer en la suite del hotel. El elevador abrió sus puertas con un sonido suave, casi imperceptible. El penthouse olía a desinfectante y a algo más. Atención, si eso tiene olor. Rodrigo dejó el maletín en el recibidor. Soltó los gemelos de platino sobre la consola de mármol, regalo de su padre, Héctor Villanueva, muerto hacía 6 años, y escuchó. Voces. Una sola voz, en realidad. Aguda, conocida. Valentina. Venía del pasillo del fondo, el que llevaba al baño de servicio que llevaban semanas sin usar porque estaban esperando al plomero. Rodrigo avanzó sin hacer ruido, no por costumbre de espiar, sino porque algo en el tono de esa voz lo detuvo. Algo que no era conversación normal, era otra cosa. Se asomó desde el umbral del pasillo. El baño de servicio era un desastre. Azulejos desprendidos, una mancha de humedad que cubría media pared, el espejo agrietado en una esquina, y en el centro de todo ese deterioro, sobre el asiento del excusado viejo y manchado, estaba sentada Consuelo. Consuelo Mendoza Reyes, 28 años. Empleada doméstica desde hacía 4 meses en el penthouse Villanueva. Una mujer de complexión delgada pero firme, cabello negro recogido en una cola que se había deshecho a medias con el trabajo del día, y unos ojos oscuros que en ese momento estaban brillantes de lágrimas que se negaban a caer del todo. Traía el uniforme azul marino con el delantal blanco, y los guantes amarillos de hule que usaba para limpiar los baños. En el piso, junto a sus pies, había un balde volcado, un trapeador caído y una botella de cloro que rodaba lentamente hacia la pared. De pie frente a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho y la espalda perfectamente recta como si estuviera en una junta de consejo, estaba Valentina. Valentina Rivas de Villanueva, 33 años. Vestido de seda rojo que le había costado $42,000 en una boutique de Presidente Masaryk. Aretes de diamante que Rodrigo reconoció porque él los había escogido personalmente en una joyería de Polanco para el aniversario de bodas. El cabello castaño, siempre perfecto. El gesto, siempre frío cuando creía que nadie la veía. Te dije que este baño tiene que quedar impecable antes de que llegue la señora Montes. Decía Valentina con esa calma que era más peligrosa que los gritos. Pero tú no entiendes lo que es impecable, ¿verdad? Tú entiendes más o menos. Tú entiendes, ya estuvo. Consuelo tenía la barbilla baja,
Sus manos apretaban los guantes con una fuerza que blanqueaba los nudillos debajo del hule. Señora, yo llevaba 3 horas en este baño. Lo dejé como me pidió. Si hay algo que no quedó bien, dígame y yo lo corrijo. ¿3 horas? Valentina soltó una risa corta, sin humor. 3 horas para dejar esto así. Mira el espejo. Mira las juntas del piso. ¿Tú crees que mis amigas van a venir a un baño así? Señora, ese espejo está roto desde antes de que yo llegara. Y las juntas del piso son de la humedad de la pared. No es suciedad que se quite con... No me estés explicando. La cortó Valentina. Y su voz bajó un tono, que era cuando más dolía. Yo no te pago para que me expliques. Te pago para que obedezas. ¿O es que te crees muy especial para entender eso? Consuelo no respondió. Rodrigo vio cómo ella tragaba saliva. Gente como tú, continuó Valentina. Y cada palabra caía despacio, como si las estuviera colocando con cuidado. No merece lástima. Merece acordarse de lo que es. Una sirvienta. Nada más. Hubo un silencio. Rodrigo sintió algo endurecerse en su pecho. No era la primera vez que escuchaba ese tono en Valentina. Pero siempre había sido en discusiones entre adultos, en peleas de negocios, en conversaciones donde el otro también tenía voz y recursos. Nunca lo había escuchado dirigido a alguien que no podía defenderse sin arriesgar lo único que tenía: el trabajo. Consuelo levantó la vista. Por un segundo, solo un segundo, sus ojos oscuros no mostraron lágrimas ni sumisión. Mostraron algo más antiguo y más firme que todo eso. Algo que Rodrigo no supo nombrar en ese momento, pero que reconoció de alguna manera que no entendía. Y entonces Valentina hizo algo más. Dio un paso hacia Consuelo, extendió la mano y empujó el balde que estaba junto a sus pies. El balde cayó con un golpe seco contra los azulejos rotos, y el agua sucia que quedaba adentro salpicó el uniforme de Consuelo, el piso, las paredes. «Límpialo otra vez», dijo Valentina. «Todo, y esta vez bien». Consuelo no se movió de inmediato. Permaneció sentada sobre el excusado, con el agua sucia en el uniforme, mirando el balde caído. Sus labios se apretaron, sus hombros se tensaron. Y luego, despacio, con una dignidad que Rodrigo no esperaba encontrar en ese baño roto, se agachó, recogió el balde y comenzó a llenarlo de nuevo. Fue en ese momento cuando Rodrigo entró. No entró gritando. No entró con el puño levantado ni con el pecho inflado. Entró simplemente. Cruzó el umbral del baño de servicio, y su sombra cayó sobre el piso mojado antes de que ninguna de las 2 mujeres lo notara. Valentina giró primero. Y por primera vez en muchos años, Rodrigo la vio perder la compostura. Solo un instante. Un parpadeo. Pero fue suficiente. «Rodrigo», dijo ella, y la voz no le salió con la misma calma de antes. «No sabía que llegabas hoy». «Ya lo veo», respondió él. Su voz sonó baja, tranquila, el tipo de calma que no es paz, sino contención. Miró a Valentina. Luego miró a Consuelo, que seguía arrodillada junto al balde, sin levantar la vista, como si estuviera esperando que la tierra se la tragara. «Consuelo», dijo Rodrigo. Ella levantó la cabeza, despacio. «Deje eso. Váyase a descansar. Por hoy ya terminó su jornada». Un silencio breve. Valentina abrió la boca. «Rodrigo, yo estaba». «Ya lo vi», la interrumpió él sin levantar la voz. «Ya vi todo». Consuelo se puso de pie. Dejó el balde en el piso con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Se quitó los guantes amarillos, los dobló sobre el borde de la tina. Recogió su bolsa del rincón donde la había dejado. Una bolsa de tela desgastada con unas florecitas bordadas que alguna vez habían sido de colores y ahora eran casi blancas. Pasó junto a Rodrigo sin mirarlo. Pero cuando lo hizo, él vio su perfil, la línea de su mandíbula, la manera en que apretaba los dientes para no llorar. Y vio algo más. Una cadena fina de plata en su cuello, de la que colgaba una medalla pequeña y una llave antigua, oxidada, que no combinaba con nada, pero que ella traía como si valiera más que el edificio entero. Consuelo salió del baño. Sus pasos se alejaron por el pasillo de mármol. La puerta de servicio abrió y cerró.
Valentina y Rodrigo se quedaron solos en el baño roto, con el olor a cloro y el agua sucia en el piso, y la botella de desinfectante que seguía rodando lentamente contra la pared. «Estabas de viaje», dijo Valentina al fin, con ese tono que convertía la acusación en defensa. «No sabes cómo es tener que manejar esto sola». Rodrigo la miró un momento largo. No dijo nada. Entonces se dio la vuelta, salió del baño, cruzó el pasillo, entró a su estudio y cerró la puerta con llave. Se sentó en el sillón de cuero café, que era el único mueble en esa casa que sentía como suyo. Apoyó los codos en las rodillas, juntó las manos y se quedó mirando el piso de madera oscura. En su mente seguía la imagen de Consuelo, arrodillada, con el agua sucia en el uniforme, recogiendo el balde sin que nadie se lo pidiera, sin llorar, sin rendirse. Y la llave, esa llave pequeña y oxidada que colgaba de la cadena de plata. No sabía por qué, pero esa llave se le había quedado clavada en la memoria como una astilla. Algo no cuadraba. Algo en esa mujer no cuadraba con el lugar en donde estaba. Y Rodrigo Villanueva, que había construido un corporativo de 4.000 millones de pesos aprendiendo a leer lo que no se dice, lo sintió con la misma certeza con la que se lee un balance financiero. Algo estaba mal en esa historia. Y él, tarde o temprano, lo iba a descubrir. El dolor por dentro. Esa noche, Consuelo no durmió. No era por el colchón, aunque el colchón en su cuarto de azotea en Tepito tenía un resorte roto que le marcaba la espalda si se ponía del lado derecho. No era por el ruido de la avenida, aunque a las 2 de la madrugada todavía pasaban camiones que hacían vibrar los vidrios. Era por el baño, por el balde, por esas palabras que no eran nuevas. Ella las había escuchado antes, en otras casas, con otros patrones, pero que seguían doliendo igual cada vez, como si el cuerpo no aprendiera a ponerse callo en los lugares correctos. Gente como tú. Se quedó mirando el techo de su cuarto, que era bajo y tenía una mancha de humedad en forma de mapa. Desde niña, ese techo había sido lo mismo que ver. La misma mancha, el mismo mapa. Su padre decía que parecía el estado de Oaxaca, y siempre que lo decía se reía con esa risa suya que llenaba cualquier cuarto, por pequeño que fuera. Don Aurelio Mendoza. Consuelo cerró los ojos. Su padre tenía 84 años y vivía en el asilo San Francisco de Asís, en Coyoacán, desde hacía 3. No porque ella no hubiera querido tenerlo con ella, lo habría querido más que ninguna otra cosa, sino porque él mismo lo había pedido. «Quiero estar donde haya otros viejos con quienes discutir», había dicho, y se había reído. Pero detrás de la risa, Consuelo había visto otra cosa. Había visto a un hombre que no quería ser una carga para su hija. Ese pensamiento le apretó la garganta. Se sentó en la cama. Encendió la lámpara pequeña que tenía en el buró, junto al vaso de agua y la estampita de la Virgen de Guadalupe, que había sido de su abuela. Abrió el cajón. Adentro, metido en un sobre de manila doblado a la mitad, estaba el documento. No era el único. Había más, en una caja de zapatos debajo de la cama, envueltos en plástico para que la humedad no los dañara. Pero ese sobre era el que ella revisaba cuando la angustia se ponía muy pesada, no para leerlo, ya se lo sabía de memoria, sino para recordar que era real, que existía, que no se lo había inventado. Lo sacó del sobre con cuidado. Era una carta, escrita a mano, con una letra que alguna vez había sido firme y que con los años se había vuelto más temblorosa pero no menos precisa. Fechada el 12 de marzo de 1993. Firmada por Aurelio Mendoza Ibarra, su padre, 40 años atrás. La leyó aunque no necesitaba leerla. La leyó porque esa noche necesitaba escuchar la voz de su padre, aunque fuera en forma de palabras viejas sobre papel amarillento. Yo, Aurelio Mendoza Ibarra, en pleno uso de mis facultades, certifico por medio de este documento y de los anexos que lo acompañan, que el capital inicial para la constitución de Corporativo Villanueva S.A. de C.V.,
En fecha 15 de enero de 1991, provino en un 40% de mis recursos personales, formalizados mediante contrato privado firmado ante notario público con el señor Héctor Villanueva Orduña. Dicho contrato establece participación accionaria a mi favor en la proporción acordada, participación que nunca fue registrada ni ejecutada. Guardo copia de dicho contrato, del comprobante de transferencia y de la correspondencia entre ambas partes como prueba de lo aquí señalado. Consuelo dobló la carta y la metió de vuelta en el sobre. 40%. El corporativo Villanueva valía, según la última nota que había leído en un periódico de negocios que alguien dejó olvidado en el metro, aproximadamente 4.200 millones de pesos. 40% de eso era una cifra que Consuelo no había podido calcular sin que las manos le temblaran la primera vez que lo intentó. No era que quisiera el dinero, o no era solo eso. Era que su padre había trabajado toda su vida, había puesto lo que tenía, los ahorros de 20 años como contador, el dinero de la venta de la casa de la familia en Coyoacán, en ese proyecto, confiando en la palabra de un hombre que después se había hecho el desentendido, y su padre había envejecido en silencio. Había visto crecer ese corporativo desde afuera, desde los periódicos, desde los noticieros de negocios, sin decir nada, porque no quería pleitos, no quería problemas, no quería que su hija creciera en medio de un litigio que podía durar décadas. Pero antes de que su memoria empezara a fallar, había reunido todo lo que tenía, los documentos, las cartas, los comprobantes, y se los había dado a Consuelo con una sola instrucción. Guárdalos bien, mija. Algún día van a importar. Consuelo había creído que ese día estaba lejos, hasta que, 4 meses atrás, había conseguido el trabajo en el Penthouse Villanueva. No había sido planeado, o sí había sido planeado, pero no por ella. Había visto el anuncio en una aplicación de empleos. Se busca empleada doméstica, tiempo completo, familia Villanueva, zona Chapultepec, y algo en ella, una voz pequeña y firme que sonaba exactamente como su padre, le había dicho: ve. Y fue. No para hacer daño, no para robar nada. Solo para ver de cerca qué había quedado del trabajo de su padre. Para entender. Para quizás encontrar la manera de hacer lo que él no había podido. Apagó la lámpara. En la oscuridad, con el ruido de los camiones afuera y el resorte del colchón marcándole la espalda, Consuelo tomó una decisión. No iba a renunciar. No porque necesitara el trabajo. Aunque sí lo necesitaba, los gastos del asilo eran altos y su sueldo de empleada doméstica era lo único que los cubría. Sino porque rendirse ahora significaba darle la razón a Valentina Rivas de Villanueva. Y eso, después de lo de hoy, era algo que no estaba dispuesta a hacer. Gente como tú. No. Gente como ella tenía un nombre. Tenía una historia. Tenía un padre que había puesto todo lo que era en la fundación de un empire que ahora pertenecía a otra familia, y ese padre merecía algo más que el silencio cómodo de los que prefieren no saber. Cerró los ojos. Durmió 3 horas. A la mañana siguiente, Valentina actuó como si nada hubiera pasado. Ese era su estilo. Consuelo ya lo sabía. La tormenta llegaba, sacudía todo, y al día siguiente el cielo estaba despejado, y Valentina desayunaba su yogur griego con granola mirando el periódico, como si el mundo fuera exactamente lo que debía ser. «Buenos días, Consuelo», dijo cuando ella entró a la cocina a las 7 en punto. «Hoy vienen a arreglar el baño de servicio. Esté pendiente de dejarlos entrar». «Sí, señora. Y necesito que planche las camisas del señor. Las dejé en el cuarto de lavado». «Sí, señora». Valentina no la miró una sola vez durante esa conversación. Consuelo fue al cuarto de lavado, tomó las camisas y comenzó a planchar. Eran 6, todas de marca, todas de tela fina que había que planchar con vapor bajo y mucho cuidado. Mientras lo hacía, escuchó que Rodrigo salía de la habitación principal, pedía un café en la cocina, intercambiaba media docena de palabras con Valentina en un tono que no era frío exactamente, pero tampoco era cálido. Y luego se iba al estudio con su taza y cerraba la puerta. Así siguió el día. Al mediodía, los plomeros vinieron al baño. Consuelo los atendió, les señaló el problema con la pared, les ofreció agua. Uno de ellos,
Un señor mayor con bigote canoso que se llamaba Don Cheto le preguntó en voz baja si ella era la que limpiaba ese baño. Cuando Consuelo dijo que sí, él meneó la cabeza. «Pobre de usted», dijo, sin malicia, con la compasión sencilla de quien reconoce un trabajo difícil. «Este baño lleva años así. La humedad viene de arriba, de una fuga en la terraza. Ningún producto lo va a quitar si no arreglan la fuga primero». «Yo ya se lo dije a la señora», respondió Consuelo. Don Cheto la miró un momento. «Claro que sí», dijo. «No más que los que mandan no siempre escuchan a los que saben». Y siguió trabajando. Consuelo sonrió, apenas. La primera sonrisa del día. Fue a las 4 de la tarde cuando las cosas cambiaron. Consuelo estaba en la sala, sacudiendo los libreros, cuando escuchó que la puerta del estudio se abría. Rodrigo salió con el saco puesto y el teléfono en la mano, leyendo algo. Pasó junto a ella sin verla, o sin parecer que la veía, y luego se detuvo. Se detuvo justo frente al librero que ella estaba sacudiendo. Consuelo bajó el plumero. «Perdón, señor. Ya termino». Rodrigo no respondió de inmediato. Miraba el librero. No los libros, sino el espacio entre los libros donde había una fotografía enmarcada. Él mismo, años atrás, junto a un hombre mayor que lo tomaba del hombro y sonreía a la cámara. El hombre mayor tenía el mismo ángulo de mandíbula que Rodrigo, la misma forma de los ojos. «Mi padre», dijo Rodrigo sin que nadie se lo preguntara. Esto fue en la inauguración del primer edificio del corporativo. Yo tenía 23 años. Consuelo miró la fotografía. El hombre mayor, Héctor Villanueva Orduña. Ella conocía esa cara. La había visto en documentos, en recortes de periódico que su padre guardaba doblados en la misma caja de zapatos donde estaban las cartas. Apretó el plumero con más fuerza de la necesaria. «Se parece usted a él», dijo, porque era verdad y porque no sabía qué otra cosa decir. Rodrigo la miró entonces. No como la noche anterior, cuando su mirada había sido de sorpresa y de algo parecido a la vergüenza. Ahora la miraba con curiosidad. La misma curiosidad que se tiene cuando algo no encaja y uno todavía no sabe dónde está el error. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó. «4 meses, señor». «¿Y antes?». «En otras casas. Llevo 10 años en este oficio». Rodrigo asintió despacio. Luego miró la llave que colgaba de su cuello, la misma que él había notado la noche anterior. Consuelo vio que la miraba y no hizo nada por ocultarla ni por cubrirse. «¿Qué abre eso?», preguntó él, y luego levantó una mano como pidiéndole disculpas. «Perdón, no es asunto mío». «No se preocupe», dijo Consuelo, y su voz sonó tranquila, más tranquila de lo que se sentía. «Fue de mi padre. Es todo lo que le queda de la casa donde creció». Rodrigo la miró un momento más. Luego asintió, metió el teléfono en el bolsillo del saco y se fue hacia la puerta principal. Consuelo se quedó sola frente al librero, frente a la fotografía de Héctor Villanueva con su hijo de 23 años, y sintió que el corazón le latía demasiado fuerte para lo tranquilo que parecía ese cuarto. Esa tarde, mientras Consuelo guardaba los materiales de limpieza en el cuarto de servicio, escuchó a Valentina hablar por teléfono en la recámara. La puerta estaba entornada. Consuelo no quiso escuchar, pero las palabras llegaban claras porque Valentina nunca bajaba la voz cuando creía que estaba sola. «No sé qué está buscando. Lleva meses aquí y hay algo raro en ella. No sé. Pero ayer la vi con unos papeles en la bolsa. Viejos. No sé qué son. Eso es lo que te digo. Hay algo raro». Una pausa. «Sí. Si encuentro algo te aviso». El teléfono se cortó. Consuelo cerró el cuarto de servicio con cuidado, se colgó la bolsa de tela al hombro, la bolsa con las florecitas bordadas, la misma que traía desde hacía 5 años, la misma que en ese momento llevaba el sobre de Manila con los documentos de su padre, y salió por la puerta de servicio sin prisa, con el paso exacto, ni más rápido ni más lento, de alguien que no tiene nada que esconder. Pero en cuanto las puertas del elevador de servicio se cerraron, exhaló. Valentina sabía que traía papeles. Eso cambiaba todo. O más bien, eso aceleraba todo.
El tiempo que Consuelo había creído que tenía para actuar con calma, para encontrar la manera correcta de hacer las cosas, de repente se había vuelto mucho más corto. Salió a la calle. El DF a las 7 de la tarde era su caos de siempre. Claxons, vendedores, el olor a esquites de un puesto en la esquina. Consuelo caminó hacia la estación del metro con la bolsa pegada al cuerpo, la mano sobre el sobre dentro de la bolsa y una sola idea clara en la cabeza. Necesitaba hablar con su padre, y necesitaba hacerlo mañana, antes de que Valentina Rivas de Villanueva encontrara la manera de adelantársele. En el asilo San Francisco de Asís, Coyoacán, don Aurelio Mendoza dormía en su cama angosta con la foto de su hija en el buró y los documentos en la mente, porque esos documentos llevaban 30 años ahí, archivados en la memoria, como se archivan las cosas que uno sabe que algún día van a importar. No había olvidado nada, solo estaba esperando. La explosión. El jueves por la noche, Valentina organizó una cena. No era la primera. Las cenas de Valentina Rivas de Villanueva eran eventos cuidadosamente construidos. El menú elegido con días de anticipación, la vajilla Cristófle sacada del aparador, las flores frescas traídas esa misma tarde de una floristería en Polanco, que cobraba lo que cobraba porque el nombre en la bolsa valía más que las flores adentro. Todo en su lugar, todo perfecto, todo diseñado para que los invitados salieran convencidos de que estar en esa casa era un privilegio. Esa noche los invitados eran 4. 2 socios de Rodrigo con sus respectivas esposas, y un hombre que Consuelo no conocía y que llegó solo, con un saco gris que no era caro, pero que tampoco era barato, y unos ojos que miraban todo sin parecer que miraban nada. Gerardo Fuentes. Así lo presentó Rodrigo. Abogado. Colega de muchos años. Consuelo sirvió las entradas sin levantar la vista más de lo necesario. Ese era el arte de ser invisible. Moverse entre las sillas con el paso exacto, no demasiado rápido para no parecer nerviosa, no demasiado lento para no llamar la atención. Servir por la izquierda, retirar por la derecha. No escuchar lo que se dice aunque todo se escuche. No existir más de lo necesario. Lo había aprendido en 10 años de casas ajenas. La conversación en la mesa giraba alrededor de negocios, de una reforma fiscal que afectaba, no se sabía bien a quién, de un restaurante nuevo en la Roma que supuestamente era extraordinario. Las esposas de los socios hablaban entre ellas en voz baja, con esa energía particular de las personas que se soportan, porque sus maridos se necesitan. Valentina presidía la mesa desde su extremo, con la misma calma de siempre. Vestido negro esta noche, collar de perlas, una copa de vino blanco que llevaba 2 horas y todavía no terminaba, porque Valentina no bebía más de lo que decidía beber y decidía beber exactamente lo necesario para parecer relajada sin serlo. Consuelo trajo el plato principal desde la cocina: lomo de res en salsa de chile pasilla, arroz con azafrán, chiles en nogada miniatura como acompañamiento. La cocinera externa que Valentina había contratado para esa noche ya se había ido. A Consuelo le tocaba el servicio. Cuando se acercó a servir a Valentina, todo cambió. No hubo señal. No hubo provocación visible. Solo Valentina girando la cabeza hacia los invitados con esa sonrisa perfecta y diciendo, en el tono de quien comparte una anécdota graciosa: ¿saben qué es lo más curioso? Le pregunté a Consuelo la semana pasada si podía limpiar los libreros del estudio con cuidado, porque hay libros en otros idiomas y no quería que se revolvieran. Y ella me dijo que no se preocupara. Pausa. Sonrisa. La mirada de reojo hacia Consuelo que seguía sirviendo. ¿Saben qué idiomas conoce Consuelo? El de fregar pisos. Y poco más. Risas educadas alrededor de la mesa. Las esposas sonrieron. Uno de los socios carraspeó. Consuelo terminó de servir el plato de Valentina. Puso la fuente sobre el carrito de servicio. Tomó el siguiente plato. Aunque, continuó Valentina, porque el silencio no llegó a tiempo. Uno no puede pedir más, ¿verdad? Cada quien sabe lo que sabe. Lo importante es conocer el lugar de uno. Consuelo sirvió el plato del socio a su derecha.
luego el de su esposa. Luego se acercó al hombre del saco gris. Gerardo Fuentes, el abogado que había llegado solo y que llevaba toda la noche mirando sin parecer que miraba. Y fue entonces, mientras le colocaba el plato frente a él, cuando Gerardo Fuentes levantó la vista hacia Consuelo por primera vez en la noche, y le dijo, en voz perfectamente conversacional: «¿Habla usted otros idiomas, señorita?» La mesa se quedó un momento quieta. Consuelo lo miró. Él tenía tal vez 55 años, pelo entrecano, una manera de preguntar que no era crueldad ni lástima, sino curiosidad genuina, como si la pregunta importara de verdad. «Sí», dijo Consuelo. «¿Cuáles? Si no es indiscreción». Consuelo dejó la fuente en el carrito. Se colocó las manos juntas frente a ella. Miró a Gerardo Fuentes con la misma calma con que había mirado el balde caído en el baño 2 noches atrás. Y entonces, en un inglés limpio, sin acento, con la cadencia precisa de alguien que aprendió la lengua no de una aplicación, sino de un padre que la amaba y que creía que el idioma era la primera llave del mundo, dijo: «My father taught me that a language is a door. He gave me 6 of them. English was the first». Silencio absoluto en la mesa. Valentina había dejado de sonreír. Consuelo continuó, ahora en francés, con la misma naturalidad con que se cambia de canal. «Il disait aussi que la dignité ne se perd pas quand on travaille. Elle se perd quand on oublie qui on est». 3 segundos de silencio. Luego, en español, de vuelta, sin elevar la voz ni un tono. «Mi padre decía que la dignidad no se pierde cuando uno trabaja. Se pierde cuando uno olvida quién es». Nadie habló. Valentina tenía la copa de vino a medio camino entre la mesa y su boca, suspendida ahí, inmóvil. Gerardo Fuentes tenía los ojos sobre Consuelo con una expresión que no era sorpresa exactamente. Era reconocimiento. Como el de alguien que busca una cosa en un cajón y encuentra otra que vale más, y que en lugar de cerrar el cajón, lo abre más. Uno de los socios carraspeó por segunda vez esa noche. «Bueno», dijo la esposa del otro socio con esa energía rescatadora que tienen las personas socialmente hábiles. «Qué bonito el lomo». La conversación se reanudó. Consuelo tomó el carrito y se retiró a la cocina con el paso exacto de siempre. Ni más rápido, ni más lento. Adentro, apoyó las manos en el borde de la estufa y respiró. No había sido planeado. O sí, pero no como estrategia. Había sido la respuesta natural de algo que ya no podía seguir callado. Como el agua que se acumula detrás de una presa y que en algún momento encuentra la grieta y pasa, no porque quiera, sino porque no puede no pasar. Sus manos no temblaban. Eso la sorprendió. La cena terminó poco después de las 11. Los invitados se despidieron en el recibidor con los besos y los apretones de mano de rigor. Consuelo recogía la mesa cuando escuchó la voz de Gerardo Fuentes en el pasillo, más cerca de lo esperado. «Permiso», dijo él, asomándose a la sala comedor. «Olvidé mi teléfono». Estaba sobre la silla donde había estado sentado, boca abajo. Él lo tomó, lo guardó en el bolsillo del saco gris. Pero no se fue de inmediato. «Usted habla francés muy bien», dijo en voz baja sin el tono de cumplido sino de observación. «¿Dónde estudió?» «Mi padre me enseñó. Fue contador. Viajó mucho cuando joven». Gerardo Fuentes asintió lentamente. «¿Cómo se llama su padre, si me permite?» Consuelo lo miró un segundo antes de responder. «Aurelio Mendoza». El nombre cayó en el cuarto como una moneda sobre el piso de mármol. Con ese sonido pequeño y claro que hace una cosa cuando llega al lugar exacto donde tenía que llegar. Gerardo Fuentes no reaccionó de manera exagerada. Solo entrecerraron los ojos, apenas. Solo tomó un respiro un poco más profundo que los anteriores. «¿Don Aurelio Mendoza Ibarra?», preguntó. Consuelo sintió que el cuarto se aquietaba alrededor de ella. «Sí», dijo. Un silencio breve. Gerardo Fuentes sacó una tarjeta del bolsillo interior del saco. La puso sobre la mesa, junto a los cubiertos que Consuelo todavía no había recogido. «Llámeme», dijo. «Cuando pueda, cuando quiera». Y se fue. Consuelo se quedó mirando la tarjeta.
Gerardo Fuentes Alcántara, abogado mercantil y civil. 40 años de experiencia en derecho corporativo. La tomó, la dobló, la metió dentro del sobre de Manila, junto a las cartas de su padre. En la recámara principal, Valentina se quitaba los aretes de diamante frente al espejo del tocador cuando Rodrigo entró. «Muy interesante tu empleada», dijo él sentándose en el borde de la cama, sin quitarse los zapatos todavía, lo que a Valentina le molestaba aunque nunca lo dijera. «No tiene ninguna gracia hablar idiomas si no sabes para qué sirven», respondió Valentina sin voltear. «Hablar 6 idiomas sirve para hablar 6 idiomas», dijo Rodrigo. «No se me ocurre para qué más tendría que servir». Valentina lo miró por el espejo. «¿La estás defendiendo?» «Estoy observando». Rodrigo se quitó un zapato. «Y lo que observo es que hay algo en ella que no cuadra con el lugar en que está». «Hay muchas personas que están en el lugar equivocado», dijo Valentina volteando hacia él por primera vez. «El problema es cuando no lo aceptan». Rodrigo la miró un momento. «O cuando los pusieron ahí sin preguntarles», dijo. Se quitó el otro zapato. Se levantó. Entró al baño y cerró la puerta. Valentina se quedó frente al espejo con un arete todavía en la mano y una expresión que no era enojo exactamente. Era algo más parecido al cálculo, a la revisión de una estrategia que de pronto tenía una variable nueva y que había que ajustar antes de que la variable creciera demasiado. Puso el arete en su cajón, tomó el teléfono, escribió un mensaje. «Necesito que te encargues de algo. Mañana te explico». Consuelo salió del penthouse a las 11:30 de la noche, con la bolsa pegada al cuerpo y la tarjeta de Gerardo Fuentes dentro del sobre, y no supo que desde la ventana del estudio, con la luz apagada para que no se viera desde afuera, Rodrigo Villanueva la veía caminar hacia el elevador. La veía y pensaba en su padre, en la fotografía del librero, en la llave oxidada que colgaba del cuello de esa mujer como si fuera lo más valioso que tenía en el mundo. Y pensaba en el nombre Mendoza, que él había escuchado antes, hacía muchos años, en una conversación con su padre que en ese momento no había entendido del todo, y que ahora, de pronto, empezaba a verse diferente desde lejos. Como cuando uno mira un cuadro que estuvo demasiado cerca siempre, y el día que da un paso atrás, entiende por primera vez de qué se trata. El cerco se cierra. El viernes por la mañana, la bolsa de Consuelo había desaparecido. No la bolsa entera. Solo el sobre. Ella lo supo en cuanto entró al cuarto de servicio a las 7 en punto, cuando fue a colgar la bolsa en el gancho de siempre, y sintió el peso diferente. La bolsa pesaba menos. Abrió el compartimento interior con los dedos fríos. El sobre de Manila no estaba. Se quedó quieta. Respiró una vez. 2. Contó hasta 5, como le había enseñado su padre cuando era niña, y se enojaba demasiado rápido. Cuenta hasta 5, Consuelo. El mundo no se acaba en 5 segundos. Pero las palabras que dices de más, sí. El sobre no estaba. Lo que sí estaba era todo lo demás. La cartera, el teléfono viejo, la estampita de la Virgen, el lápiz labial rosa que casi nunca usaba. Solo faltaba el sobre, el que traía doblado a la mitad, el que contenía la carta de su padre y los 2 comprobantes de transferencia que en su momento habían valido la casa familiar en Coyoacán. Alguien había entrado a la bolsa. Alguien que sabía exactamente qué buscar. Consuelo cerró el compartimento. Colgó la bolsa en el gancho. Tomó el delantal y se lo puso con los mismos movimientos de siempre, como si nada hubiera cambiado, como si el piso no se hubiera movido debajo de sus pies. Salió del cuarto de servicio y fue a la cocina a preparar el desayuno de la señora. Valentina bajó a las 8:15, como todos los viernes. Jugo de naranja recién exprimido, tostadas de centeno, fruta picada sin mango porque el mango le caía pesado. Consuelo lo tenía listo. Lo sirvió. Se retiró. Valentina no dijo nada fuera de lo ordinario. Revisó el teléfono mientras desayunaba. Hojeó una revista. Pidió que se cambiara el mantel del comedor porque tenía una mancha que Consuelo no veía por ningún lado, pero que cambió de todas formas. Todo normal. Todo perfectamente normal. Ese era el problema. Consuelo llevaba 4 meses en esa casa y sabía que cuando Valentina estaba demasiado tranquila,
Era cuando había que prestar más atención. A las 10 de la mañana, mientras limpiaba el pasillo principal, Consuelo escuchó que Valentina hablaba por teléfono en el estudio de visitas. La puerta estaba entornada. Las palabras llegaban en pedazos. Los papeles que te mandé. Sí, esos. ¿Qué dicen? Bien. ¿Y si los destruimos? Consuelo no se detuvo. Siguió limpiando el pasillo con el mismo ritmo, el trapo sobre la consola, las figuras de Talavera en su lugar, la lámpara de pie junto a la ventana. Sus oídos hacían el trabajo que sus manos fingían no hacer. No creo que tenga copias. No, no lo sabe. Sí, estoy segura. Una pausa. Entonces procede. Que nadie sepa de dónde viene. El teléfono se cortó. Consuelo apretó el trapo en la mano. Lo apretó hasta que sus nudillos dolieron. Y entonces, antes de que el miedo o la rabia pudieran adelantársele, sacó su teléfono del bolsillo del delantal y marcó el número de la tarjeta que se había aprendido de memoria esa mañana. 2 timbrazos. Fuentes, respondió la voz al otro lado. Soy Consuelo Mendoza, dijo ella en voz muy baja. Creo que necesitamos hablar hoy. Se vieron a la 1 de la tarde, en una taquería de Coyoacán que Gerardo Fuentes conocía desde hacía 20 años, y donde el dueño, un hombre gordo y alegre llamado Don Beto, le guardaba siempre la misma mesa en el fondo, junto a la pared con los azulejos de colores. Consuelo llegó primero. Pidió agua. Esperó. Gerardo Fuentes llegó puntual, con el mismo saco gris de la noche anterior o uno idéntico, y se sentó frente a ella con la naturalidad de alguien que lleva mucho tiempo sentándose frente a personas que traen problemas difíciles. Cuénteme, dijo. Consuelo le contó todo, desde el principio. Su padre, los documentos, el contrato del año 91, la casa familiar vendida para aportar el capital, los años de silencio, la decisión de entrar a trabajar en el Penthouse Villanueva, el sobre robado esa mañana. Gerardo Fuentes la escuchó sin interrumpir. Solo una vez levantó la mano para detenerla. Cuando ella mencionó el monto de la transferencia original. ¿Cuánto?, preguntó. 4 millones de pesos de aquel entonces, dijo Consuelo. Mi padre calcula que al valor actual equivaldrían a mucho más, la interrumpió él con calma. Lo sé. Y el 40% del corporativo actual vale lo que vale, dijo Consuelo. Se miraron un momento. Don Beto se acercó con 2 tacos de canasta que nadie había pedido pero que dejó sobre la mesa de todas formas, porque así era Don Beto, y se fue sin decir nada. ¿Tiene copias de los documentos?, preguntó Gerardo. No en papel, dijo Consuelo, pero los fotografié, todos. Hace 6 meses, antes de que mi padre empezara a olvidar cosas. Están en la nube. Gerardo Fuentes asintió una vez, despacio, con la expresión de alguien que acaba de encontrar la pieza que faltaba en un rompecabezas. Y hay algo más, dijo él. Consuelo lo miró. Yo conocí a su padre. No bien, no como amigo, pero lo conocí. Gerardo tomó un vaso de agua. Hace 32 años, cuando yo era pasante en un despacho que llevaba asuntos del corporativo Villanueva en sus primeros años, vi el nombre Mendoza en unos documentos que mi jefe me mandó a archivar. Le pregunté qué eran. Me dijo que no era mi asunto. Me los quitó. Pausa. Siempre pensé que había algo raro en ese asunto, pero era pasante. Y los pasantes no preguntan lo que no les toca. ¿Y ahora?, dijo Consuelo. Ahora tengo 40 años de experiencia, dijo Gerardo. Y ya no soy pasante. Lo que Gerardo Fuentes le explicó esa tarde, con la paciencia y la precisión de alguien que ha traducido el lenguaje del derecho para personas que no tienen por qué entenderlo, fue esto. Aunque el sobre original había desaparecido, las fotografías almacenadas en la nube tenían valor probatorio si se manejaban correctamente. Pero eso era solo el principio, porque había algo que ni Valentina ni sus contactos podían destruir aunque quisieran. El contrato original entre Aurelio Mendoza y Héctor Villanueva había sido firmado ante notario público, y las notarías, en México, conservan copia de todo. ¿Qué notaría?, preguntó Consuelo. Eso hay que buscarlo, dijo Gerardo.
Pero si la fecha y los nombres están en las fotografías, la notaría se puede localizar. Y el protocolo notarial es indestructible. Nadie puede entrar a una notaría y destruir un protocolo, ni el dinero más grande del mundo. Consuelo sintió algo aflojarse en el pecho. Algo que había estado tenso tanto tiempo que ya ni lo sentía hasta que dejó de estar. ¿Cuánto tiempo toma?, preguntó. Depende de lo que encontremos. Gerardo tomó un taco de canasta y lo comió entero antes de continuar. Pero le digo algo, señorita Mendoza. Lo que me está contando no es un caso débil. Lo que me está contando es un caso que alguien guardó en un cajón durante 30 años, esperando que se pudriera solo. Y no se pudrió. Consuelo regresó al penthouse a las 4 de la tarde. Valentina no preguntó dónde había estado durante el descanso de mediodía. Nunca preguntaba. Lo que sí hizo fue mirarla cuando entró por la puerta de servicio con esa mirada calculadora que Consuelo ya conocía, la que revisaba sin parecer que revisaba. Consuelo le sostuvo la mirada el tiempo exacto que sostenía cualquier otra mirada. Ni demasiado para parecer desafiante, ni demasiado poco para parecer culpable. «Ya llegué, señora», dijo. «¿Necesita algo?» «Las sábanas de la recámara de visitas», dijo Valentina. «Cámbielas». «Sí, señora». Fue al cuarto de visitas. Cerró la puerta. Se sentó un momento en el borde de la cama antes de empezar, con las manos en el regazo y los ojos en el techo, que aquí era alto y tenía una moldura de yeso en la orilla, y no tenía ninguna mancha en forma de mapa. Todo era diferente aquí. Todo. El techo, el colchón, el olor. La manera en que los cuartos estaban amueblados para impresionar y no para vivir. Y sin embargo, pensó Consuelo, debajo de todo eso, debajo del mármol y la seda y los 42 pisos de altura, había una fundación. Y en esa fundación, enterrado como se entierra algo que uno no quiere ver, había 40% del trabajo y del dinero y de la vida de un hombre que ahora tenía 84 años y dormía en una cama angosta en Coyoacán, esperando que su hija le contara cómo iban las cosas. Mañana le contaría. Mañana tenía las respuestas que él llevaba 30 años esperando. Se levantó. Empezó a cambiar las sábanas. Esa noche, a las 9, el teléfono de Consuelo vibró con un mensaje de un número que no tenía guardado. Encontré la notaría. El protocolo existe. Está intacto. Podemos proceder. GF Consuelo leyó el mensaje 3 veces. Luego lo borró, como había acordado con Gerardo. Sin rastros, sin evidencia en el teléfono. Pero antes de borrarlo sonrió. Era la segunda sonrisa del día. Iba mejorando. En el estudio del penthouse, Rodrigo Villanueva había pasado la tarde revisando documentos que nada tenían que ver con el caso Mendoza, porque él todavía no sabía que existía un caso Mendoza. Pero había algo que sí sabía, o que su instinto le decía con esa claridad sin nombre que tienen las certezas antes de convertirse en datos verificables. Que Consuelo Mendoza no era lo que parecía, que la llave oxidada tenía una puerta, y que esa puerta, fuera la que fuera, se estaba abriendo. Cerró la carpeta de documentos. Se quedó mirando la fotografía de su padre en el librero. «¿Qué hiciste, papá?» No obtuvo respuesta. Solo el silencio del piso 42, con las luces de la ciudad al fondo, y la certeza de que las respuestas, tarde o temprano, siempre llegan, aunque uno no esté listo para recibirlas. La revelación que hace llorar el sábado por la mañana. Consuelo tomó el metro en Tepito hasta Coyoacán. Llevaba en la mano una bolsa de tela nueva. La de las florecitas bordadas había quedado comprometida, le daba mala espina usarla, con 3 naranjas, un pan de nata del puesto de la esquina y una cajita de cajeta de Celaya que su padre pedía siempre que ella iba, aunque el médico del asilo decía que con la diabetes había que tener cuidado con el azúcar. Y su padre respondía invariablemente que a sus 84 años, el único peligro real era morirse sin cajeta. Era temprano. La ciudad todavía tenía esa textura de sábado, más lenta, más blanda, con los puestos de tacos apenas abriendo y los perros echados en las banquetas tomando el sol que todavía no picaba. Consuelo miraba pasar las estaciones desde el vagón. Pensaba en lo que iba a decirle.
no en cómo contarle lo del sobre robado. Eso podía esperar, no quería cargarlo con eso, sino cómo decirle que habían encontrado la notaría, que el protocolo existía, que 32 años de silencio no habían podido con un documento firmado ante testigos y guardado en un archivo que nadie tocó porque nadie sabía que tenía que tocarlo. Pensaba en la cara que pondría su padre cuando escuchara eso, y ya nada más de pensarlo, se le apretó la garganta. El asilo San Francisco de Asís olía a detergente de pino y a comida de mediodía que todavía no existía, pero que ya estaba en el aire desde temprano. Ese olor sordo y tibio de las cocinas institucionales que Consuelo había aprendido a querer porque era el olor de los sábados con su padre. La señora de recepción la saludó por su nombre. Ya la conocían ahí. «Don Aurelio está en el jardín», dijo, «con el señor Primitivo. Están discutiendo otra vez». Consuelo sonrió. «¿De qué ahora?» «Del precio de la tortilla en el 72», dijo la señora, y ella misma se rió. «Llevan 40 minutos». El jardín del asilo era pequeño pero cuidado. 4 bancas de cemento pintadas de verde, una jacaranda en el centro que en esta época del año todavía tenía flores caídas en el piso como una alfombra morada, y 2 arriates con bugambilias que alguien regaba con más amor que técnica pero que de todas formas florecían. Don Aurelio estaba en la banca más cercana a la jacaranda, con el bastón apoyado en el respaldo y los brazos cruzados sobre el pecho, en el gesto universal de quien está absolutamente convencido de tener razón. Frente a él, en la otra banca, estaba don Primitivo Garza, 86 años, sordo del oído izquierdo, con una gorra de béisbol de los Diablos Rojos que llevaba puesta desde hacía 3 años, según testimonio unánime del personal del asilo. 50 centavos, decía don Primitivo, levantando el índice. Yo lo compré con mis propios ojos. Con tus propios ojos miopes, respondía don Aurelio. Era 40, Primitivo. 40. Yo llevaba las cuentas de la casa. ¿O ya se te olvidó lo que es llevar cuentas? Las cuentas de tu casa, no las mías. La tortilla era la misma para todos. Consuelo se detuvo a 3 pasos. Los miró un momento sin que ninguno de los dos la viera. Su padre tenía el pelo completamente blanco ahora, lo que antes había sido negro azabache igual que el de ella. Tenía las manos con manchas de la edad y las venas marcadas, y usaba unos lentes nuevos que el asilo le había conseguido porque los anteriores se le habían caído y roto. Pero la manera en que gesticulaba, la manera en que ponía el índice sobre la palma de la mano para subrayar un punto, eso no había cambiado nada. Era exactamente su padre. Eso era lo que más le apretaba el pecho, que siguiera siendo exactamente su padre. «Buenos días», dijo Consuelo. Los 2 viejos giraron. Don Aurelio la vio y su cara hizo lo que siempre hacía cuando la veía llegar. Se abrió, como una ventana que alguien abre de golpe, y de pronto hay luz y aire en un cuarto que llevaba tiempo cerrado. «Mi niña», dijo, y abrió los brazos. Consuelo cruzó el jardín y lo abrazó. Siempre se sorprendía de lo delgado que se sentía su padre entre sus brazos, como si los años fueran quitándole peso poco a poco, dejando solo lo esencial, como si el cuerpo se fuera volviendo más liviano cuanto más cerca estaba del cielo. «Llegas en buen momento», dijo don Aurelio cuando ella se separó. «Este hombre está diciendo que la tortilla costaba 50 centavos en el 72, y yo le estoy explicando que era 40. Era 45», dijo Consuelo sentándose en la banca junto a su padre. Los 2 viejos la miraron. «¿Ves?», dijo don Primitivo triunfante. «Eso no te da la razón a ti», dijo don Aurelio. 45 no es 50. Es más cerca de 50 que de 40. La matemática no funciona así, Primitivo». Consuelo sacó la cajita de cajeta de la bolsa y la puso en las manos de su padre. Él la miró, luego la miró a ella. «El doctor dijo». «El doctor tiene 80 años menos que tú», dijo Consuelo. «Cómetela». Don Aurelio sonrió. Abrió la cajita. Don Primitivo los miró a los 2. Se puso de pie con el esfuerzo largo y crujiente de los 86 años
y se fue hacia adentro murmurando algo sobre el precio de la tortilla que nadie escuchó. Se quedaron solos en el jardín. Estuvieron así un rato largo, en silencio, con las flores de jacaranda en el piso y el sol todavía tibio de la mañana. Don Aurelio comía la cajeta despacio, con el cuidado de alguien que sabe apreciar las cosas pequeñas porque ha entendido, con los años, que las cosas pequeñas son las únicas que duran. Consuelo miraba las bugambilias. «Papá», dijo al fin, «encontré la notaría». Don Aurelio dejó de comer. No de golpe, despacio, como cuando el cuerpo recibe algo que la mente tarda un segundo en procesar. «¿La notaría del contrato?», dijo. «Sí». Un silencio. «¿El protocolo?». «Está intacto». Don Aurelio Mendoza Ibarra cerró la cajita de cajeta. La puso sobre la banca junto a él. Se quitó los lentes, los limpió con el borde de la camisa aunque no estaban sucios, y se los volvió a poner. Y entonces pasó algo que Consuelo no había calculado, aunque debería haberlo sabido, porque lo había visto antes cuando era niña, y su padre recibía noticias que lo movían de verdad. Se le fue el aire. No lloró. Don Aurelio Mendoza no era hombre de llorar fácil. Pero se le fue el aire, y los hombros se le bajaron, y la mano que tenía sobre la rodilla se cerró despacio en un puño que no era de rabia sino de algo más antiguo y más profundo. Del alivio de quien ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo, y de pronto siente que alguien más pone la mano. «Mija», dijo, con la voz más baja que de costumbre. «Estoy aquí, papá. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?» «Desde que me diste los documentos». «Pero fue hasta hace unos días que encontré a alguien que puede ayudarnos». Don Aurelio asintió lentamente. «¿Es de fiar?» «Sí. Conoció tu nombre antes de que yo se lo dijera». El viejo la miró. «¿Cómo se llama?» «Gerardo Fuentes. Abogado corporativo. 40 años de experiencia». Don Aurelio repitió el nombre en voz baja como probándolo. Luego asintió una vez, con esa manera suya de aprobar las cosas, sin efusividad, con certeza. «Espérate», dijo. Se levantó despacio, apoyando el bastón, y fue hacia adentro. Consuelo lo vio caminar por el pasillo de la entrada y perderse en el corredor de las habitaciones. Volvió 10 minutos después con una caja de cartón que Consuelo nunca había visto. Era chica, de esas que vienen con zapatos de hombre, y estaba cerrada con una liga doble y tenía escrito en un costado, con marcador negro y letra de su padre: «Para Consuelo. Cuando sea tiempo». La puso en las manos de ella. «Siempre supe que ibas a ser tú», dijo don Aurelio sentándose de nuevo. «Desde que tenías 7 años y le dijiste a tu maestra que se había equivocado en la suma del pizarrón. Y tenías razón, y no te echaste para atrás aunque ella se enojó. Desde ese día supe que ibas a ser tú». Consuelo miró la caja. «¿Qué hay adentro?» «Lo que hace falta», dijo él. «Cosas que yo guardé porque no sabía si algún día iban a importar. Cartas. El contrato original, no la copia que te di a ti. El original con las firmas. Los comprobantes bancarios completos. Y una carta que escribí en el 93 dirigida a Héctor Villanueva que nunca mandé porque en ese entonces todavía creía que la gente cambiaba de parecer cuando uno les daba tiempo». Hizo una pausa. «¿No cambió?» «No», dijo Consuelo. «Pero la carta vale de todas formas», dijo don Aurelio. «Vale porque dice la verdad. Y la verdad, mija, no caduca. Eso es lo único que no caduca». Consuelo abrió la liga. Levantó la tapa de la caja. Adentro, envueltos en papel de China doblado con cuidado, estaban los documentos. Los tocó con la punta de los dedos, sin sacarlos todavía, como quien verifica que algo existe antes de creer del todo en ello. El contrato, con 2 firmas al pie, con el sello de la notaría, los comprobantes, con fechas, con números de cuenta. Y debajo de todo, la carta, varias hojas dobladas en 3, con la letra firme que el tiempo todavía no había temblorizado en el año 93. «Estimado Héctor», no la leyó ahí. No podía. Ya vendría el momento. Cerró la caja. Puso la mano encima. «Papá», dijo, «¿tú sabías que yo estaba trabajando en el Penthouse Villanueva?»
Don Aurelio la miró un momento. Lo sospeché, dijo. Cuando me dijiste que habías conseguido trabajo en Chapultepec y no me diste más detalles, lo sospeché. Pausa. No te pregunté porque sabía que tú sabías lo que hacías. ¿Y no te dio miedo? El viejo pensó un momento. Miró las bugambilias, miró la jacaranda, miró a su hija. Sí, dijo. Pero el miedo y la cobardía no son la misma cosa. El miedo se siente. La cobardía es cuando uno le hace caso. Consuelo se mordió el labio. No iba a llorar aquí. No en el jardín, frente a su padre, con las flores de jacaranda en el piso y el olor de la comida institucional llegando desde adentro. Pero sí apretó la caja contra el pecho un momento, fuerte, como se aprieta algo que ha estado perdido mucho tiempo y que por fin volvió. Valentina Rivas de Villanueva pasó ese sábado haciendo dos cosas: hablar por teléfono y no decirle a Rodrigo con quién hablaba. Lo segundo no era raro. Lo primero, sí. Rodrigo la había visto pasar por el pasillo 3 veces esa mañana, con el teléfono pegado a la oreja y la voz baja, y esa expresión que ella ponía cuando estaba manejando algo que no quería que él supiera. Lo había visto muchas veces. Siempre había decidido no preguntar, porque las respuestas de Valentina a ese tipo de preguntas eran siempre respuestas que no respondían nada, envueltas en tal cantidad de razonamiento suave que al final uno se preguntaba si había tenido razón en preguntar. Pero ese sábado algo era diferente. Rodrigo fue al estudio. Abrió la computadora. Buscó el nombre que llevaba 3 días en la cabeza. Aurelio Mendoza Ibarra. Contador. Ciudad de México. Los primeros resultados no dieron nada relevante. Siguió buscando. Refinó la búsqueda. Mendoza Ibarra. Corporativo Villanueva. 1991. Un resultado. Una nota vieja en el archivo digital de un periódico de negocios, de 1991. Solo 3 líneas. En una columna de movimientos corporativos. Corporativo Villanueva S.A. de C.V. anuncia su constitución formal con capital mixto. Socios fundadores: Héctor Villanueva Orduña. Asesor financiero externo: A. Mendoza. Asesor financiero externo. No socio. No accionista. Asesor externo. Rodrigo se recostó en el sillón. Asesor externo. Eso era lo que habían hecho. Habían borrado el nombre. Lo habían convertido en un eufemismo. El hombre que había puesto el 40% del capital inicial, reducido a asesor externo en 3 líneas de periódico de 1991. Cerró la computadora. Se quedó mirando la fotografía de su padre. Y por primera vez en 41 años, sintió que la miraba sin saber del todo quién era el hombre que estaba ahí. La trampa. El lunes llegó con lluvia. No la lluvia fina de la Ciudad de México, que más bien es neblina con pretensiones, sino lluvia de verdad, la que golpea las ventanas y hace que los taxis desaparezcan del mapa y que el metro vaya lleno de paraguas mojados y de personas que huelen a ropa húmeda y que miran el teléfono para no mirarse entre sí. Consuelo llegó al penthouse a las 7 en punto, como siempre. Tenía la caja de don Aurelio en casa, bajo llave, dentro del cajón de la mesita de noche, con la llave guardada en el mismo lugar donde guardaba la llave que colgaba de su cuello. Cerca. Siempre cerca. Gerardo Fuentes le había dicho el domingo que necesitaba 2 o 3 días para localizar el protocolo notarial exacto y verificar que estuviera en condiciones de ser presentado. Mientras tanto, seguir normal. No cambiar nada. No dar señales. La paciencia también es una estrategia, había dicho Gerardo. Y es la que menos esperan de alguien en su posición. Consuelo entendía eso. Lo que no había calculado era Valentina. A las 10 de la mañana, Valentina la llamó al estudio de visitas con un tono que Consuelo reconoció de inmediato. El tono amable. No el amable de verdad, que en Valentina no existía o existía tan rara vez que cuando aparecía uno no sabía qué hacer con él. Sino el amable estratégico, el que usaba cuando quería algo. Consuelo, siéntese un momento. Consuelo se sentó en el borde del sillón, con las manos juntas en el regazo. Valentina estaba del otro lado de la mesita de centro, con las piernas cruzadas y una taza de té en la mano, y esa postura de alguien que está completamente en control de la situación.
Traía un vestido azul marino hoy, sin joyas, lo que en Valentina equivalía a decir: esto es informal, estamos entre nosotras. Quería hablar con usted de algo, dijo Valentina. Sin rodeos, porque creo que las dos somos mujeres directas. Consuelo asintió. He notado que usted lleva papeles en su bolsa, documentos que no son de la casa. Una pausa calculada. No le estoy acusando de nada, pero hay cosas en esta casa que son confidenciales. Documentos del señor Villanueva, del corporativo, y necesito asegurarme de que no haya confusiones. Entiendo, dijo Consuelo. Entonces no le molestaría si le pido que me muestre lo que trae en la bolsa hoy. Solo para aclarar. Consuelo la miró un momento. Luego tomó la bolsa, que era la nueva, la que no traía nada comprometedor porque Gerardo había sido muy claro al respecto. Nada importante en físico mientras el proceso no estuviera formalizado. Abrió la bolsa y la extendió hacia Valentina. Cartera, teléfono, estampita de la Virgen, una pluma, un chicle, un recibo del metro. Valentina miró el contenido. La expresión no cambió, pero Consuelo vio algo pasar por sus ojos. Decepción, tal vez. O recalibración. Muy bien, dijo Valentina, y sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Era solo para aclarar. Por supuesto, señora, dijo Consuelo. Se levantó, fue a la cocina, y mientras ponía a calentar el agua para el té de la señora, pensó: sabe que no tiene nada, y eso la va a mover. La movió esa misma tarde. A las 3, mientras Consuelo limpiaba el balcón principal, recibió un mensaje de un número desconocido. Tenemos los documentos de su padre. Si quiere recuperarlos sin que esto llegue a más, venga esta noche al depósito Garza, Avenida Revolución 1847, Bodega 12, a las 9. Sola. Consuelo leyó el mensaje una vez, 2 veces. Lo guardó en pantalla y tomó una fotografía con otra aplicación antes de que pudiera borrarse. Luego llamó a Gerardo. Me llegó esto, dijo, y le leyó el mensaje en voz baja, asomándose primero para verificar que el pasillo estaba vacío. Silencio breve al otro lado. ¿Va a ir?, preguntó Gerardo. Sí. Yo también, dijeron sola. Usted va sola, dijo Gerardo. Yo llego antes. A las 8:15 de la noche, Gerardo Fuentes estacionó su coche a media cuadra del depósito Garza, en una avenida Revolución que a esa hora era puro ruido de bares y puestos de tacos, y el olor a lluvia reciente que la ciudad guarda en el asfalto hasta la noche. A las 8:20 llegó a la bodega 12 acompañado de 2 personas. Ignacio Herrera, notario público con 30 años de colegiatura, y Fernanda Solís, abogada asociada del despacho Fuentes, que traía una grabadora digital pequeña en el bolsillo del saco, y que nadie en la bodega iba a ver porque nadie iba a estar mirando a Fernanda. La bodega estaba entre una que vendía materiales de construcción y otra que olía a aceite de motor. La puerta metálica estaba cerrada, pero había luz adentro, visible por la rendija inferior. Gerardo llamó 3 veces. Silencio. Llamó de nuevo. La puerta se abrió. Adentro había 2 hombres que Gerardo no conocía y que claramente no esperaban verlo a él. Uno tenía unos 40 años, pelo engominado, camisa de vestir con las mangas enrolladas. El otro era más joven, con cara de no haber dormido bien y estar arrepentido de varias decisiones recientes. ¿Quién es usted?, dijo el de la camisa. Gerardo Fuentes Alcántara, dijo Gerardo, con la calma de quien ha pasado 40 años en juzgados y ya no le impresiona nada. Abogado. Represento a la señorita Consuelo Mendoza Reyes. Sacó una tarjeta. La puso en el pecho del hombre sin que él la tomara. Y este señor, señaló a Ignacio Herrera, es notario público. Está aquí porque lo que ocurra en los próximos minutos va a quedar documentado. El de la camisa miró la tarjeta. Miró al notario. Miró a Gerardo. No sé de qué. Los documentos que tienen en su poder pertenecen a don Aurelio Mendoza Ibarra y a su hija Consuelo Mendoza Reyes, dijo Gerardo. Su obtención fue ilegal, su retención es delito.
y el mensaje que enviaron esta tarde a la señorita Mendoza está documentado y ha sido presentado ante autoridades en los últimos 20 minutos. Pausa. Así que antes de que alguien diga algo que complique más esto de lo que ya está complicado, les sugiero que piensen bien qué quieren hacer a continuación. El más joven se sentó en una caja de cartón y se tapó la cara con las manos. El de la camisa intentó sostenerle la mirada a Gerardo aproximadamente 4 segundos. Luego la bajó. «Los documentos están en esa caja», dijo, señalando hacia el fondo de la bodega. Gerardo se los quedó mirando un momento más. «¿Alguien más viene?», preguntó. «No». «¿Alguien los mandó?». Silencio. «No tienen que responder ahora», dijo Gerardo. «Van a tener oportunidad de hacerlo en un contexto más formal». Consuelo llegó a las 9:05. Cuando abrió la puerta de la bodega y vio a Gerardo de pie junto a una caja abierta sobre una mesa metálica, con el notario a su lado y 2 hombres sentados en silencio en el fondo, tardó un momento en procesar la escena. Gerardo la miró. Levantó una mano en gesto de calma. «Ya terminó», dijo. Consuelo entró. Se acercó a la caja. Miró adentro. El sobre de Manila estaba ahí, intacto, con la liga todavía puesta, tal como ella lo había doblado. Lo tomó. Lo abrió. Revisó. La carta de su padre, los 2 comprobantes. Todo adentro. Lo metió en la bolsa nueva. ¿Los documentos originales de la caja están a salvo?, preguntó Gerardo. «En casa, bajo llave». «Bien». Gerardo se volvió hacia el notario. «Don Ignacio, por favor documente la entrega voluntaria de los documentos sustraídos y la identidad de los presentes». El notario asintió y sacó sus papeles. El de la camisa engominada no volvió a levantar la vista. El más joven seguía con la cara en las manos. Consuelo los miró un momento. Sin rabia, o con una rabia tan controlada que ya no se distinguía de la calma. «¿Saben lo que tienen en esa caja?», les preguntó. Ninguno respondió. «La vida de un hombre», dijo ella. 30 años de trabajo. La casa de su familia, los ahorros de 20 años, eso es lo que tienen en esa caja. Pausa. «Y no vale lo que les pagaron por guardarlo, les aseguro». El más joven levantó la vista. Tenía cara de 20 y tantos, cara de alguien que tomó un trabajo sin preguntar suficiente. «Lo siento», dijo en voz muy baja. Consuelo lo miró un momento. «Dígaselo a mi padre», dijo, y salió de la bodega. Afuera, en la avenida Revolución, la lluvia había parado y el asfalto brillaba con los reflejos de los anuncios de neón de los bares. Un puesto de tacos en la esquina mandaba un olor a cebolla asada que en otro momento habría sido hambre y que en ese momento fue, de alguna manera inexplicable, alivio. Gerardo salió detrás de ella. Caminaron media cuadra en silencio. «¿Quién los mandó?», preguntó Consuelo. «No lo dijeron, pero no hace falta que lo digan». Gerardo sacó el teléfono. «Hay otras maneras de saberlo. Y para cuando el proceso formal empiece, vamos a tener suficiente». Consuelo asintió. «¿Cuándo empieza el proceso?». «Jueves», dijo Gerardo. «Ya hablé con el juzgado. 4 días». Consuelo miró la calle mojada y los reflejos de neón y el puesto de tacos de la esquina con su humo blanco que subía recto hacia arriba porque el viento había parado. «¿Tiene hambre?», dijo Gerardo mirando el puesto. «Sí», dijo Consuelo. «Yo invito», dijo él. «No», dijo ella. «Yo invito». Gerardo la miró. Sonrió por primera vez en toda la noche. «Como usted diga, señorita Mendoza». En el penthouse, Valentina esperó hasta las 11 de la noche antes de admitir solo para sí misma que algo había salido mal. No recibió el mensaje que esperaba. No recibió ningún mensaje. Tomó el teléfono. Marcó. Timbró 5 veces. Nadie contestó. Volvió a marcar. Nadie. Se quedó sentada en el borde de la cama con el teléfono en la mano y la pantalla iluminando su cara en la oscuridad del cuarto. Y por primera vez desde que había empezado todo esto, sintió algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía mucho. Al otro lado del penthouse, en el estudio con la puerta cerrada, Rodrigo Villanueva tenía sobre el escritorio 3 cosas:
una copa de whisky sin tocar, la fotografía de su padre sacada del librero y una hoja impresa con la nota de 1991 que había encontrado en el archivo del periódico. Asesor financiero externo. A. Mendoza. La miraba desde hacía una hora. La copa seguía sin tocarse. La carta que destruye por dentro el jueves amaneció con un cielo limpio, de ese azul que la Ciudad de México guarda para los días en que no hay smog, y que la gente en las calles mira hacia arriba, casi con desconfianza, como si tanta claridad prometiera algo que no va a cumplir. Consuelo se levantó a las 5. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no había dormido bien, y a las 5 ya era inútil seguir con los ojos cerrados fingiendo que el sueño iba a volver. Se preparó un café. Se sentó en la silla junto a la ventana de su cuarto de azotea, con la taza entre las manos y el cielo todavía oscuro afuera, y pensó en su padre. Le había llamado el martes para contarle lo de la bodega. Don Aurelio la había escuchado en silencio, y cuando ella terminó, lo único que dijo fue: ¿Estás bien? No preguntó por los documentos, no preguntó por los hombres, solo: ¿Estás bien? Sí, papá. Estoy bien. Entonces todo lo demás tiene solución. Eso era su padre. 84 años, y seguía poniendo las cosas en el orden correcto. Terminó el café, se vistió. Tomó la caja de cartón, la caja con para Consuelo, cuando sea tiempo, y la metió en una mochila que no era la bolsa de flores ni la bolsa nueva, sino una mochila gris sin marca que había comprado el miércoles expresamente para hoy, porque Gerardo había sido claro. Al juzgado se llega con lo necesario y sin nada que distraiga. Salió antes de las 6. El juzgado 15º de lo civil en la Ciudad de México era un edificio que olía a papel húmedo y a café de máquina y a los años acumulados de todos los problemas que la gente no había podido resolver entre sí, y había traído aquí para que alguien con toga los resolviera por ellos. Gerardo Fuentes ya estaba en el pasillo cuando Consuelo llegó, con Fernanda Solís a su lado y una carpeta gruesa bajo el brazo que contenía, según le había explicado, copias certificadas del protocolo notarial, las fotografías de los documentos originales con sello de autenticidad digital, la nota del periódico de 1991 y el acta notarial de la entrega voluntaria de los documentos en el depósito Garza de la Avenida Revolución. «¿Cómo está?», preguntó Gerardo cuando la vio. «Lista», dijo Consuelo. Él la miró un momento, con esa manera suya de leer a las personas que no era intrusiva, sino simplemente honesta. «Bien», dijo. «Entonces entramos». Lo que Consuelo no había previsto, y que Gerardo tampoco le había avisado porque tampoco él lo sabía con certeza hasta esa mañana, era que Rodrigo Villanueva estaría ahí. Lo vio cuando entraron a la sala de audiencias, sentado en la fila de asientos para el público, con un saco azul marino y sin corbata, los codos sobre las rodillas y las manos juntas, mirando el piso con la expresión de alguien que ha llegado a un lugar que no buscó, pero que no podía no venir. Consuelo se detuvo un segundo. Rodrigo levantó la vista. La miró. No había hostilidad en su mirada. Tampoco había calidez, exactamente. Había algo más parecido al reconocimiento. El de dos personas que saben que están en el mismo punto de una historia que ninguna de las dos escribió. Gerardo se acercó a él en voz baja. Intercambiaron 3 frases que Consuelo no escuchó. Rodrigo asintió una vez. Gerardo volvió al lado de Consuelo. «Él vino por su cuenta», dijo Gerardo en voz muy baja. Encontró los documentos de su padre. La nota del periódico. «¿Quiere escuchar? ¿Está del lado de Valentina?», preguntó Consuelo también en voz baja. «No», dijo Gerardo. «Está del lado de la verdad. O eso dice. Y por ahora le creo». Consuelo miró a Rodrigo una vez más. Él ya había vuelto a mirar el piso. Se sentó en su lugar, frente a la mesa del abogado. Y la audiencia comenzó. La jueza se llamaba Adriana Peña Montiel. Tenía unos 50 años, pelo corto gris, y una manera de mirar los documentos que transmitía que había visto muchas cosas en ese juzgado y que pocas la sorprendían.
Pero cuando Gerardo colocó frente a ella la carpeta y comenzó a presentar el caso, Consuelo vio que la jueza leía más despacio de lo habitual, que volvía a algunas páginas, que sus ojos se detenían. Eso era buena señal. Gerardo se lo había dicho. Cuando un juez lee despacio, es porque el caso importa. El señor Aurelio Mendoza Ibarra, comenzó Gerardo, de pie frente a la mesa, con la carpeta abierta pero sin necesitarla, porque en 40 años de ejercicio había aprendido que los argumentos que importan son los que uno lleva en la cabeza, y no los que lee. Aportó en enero de 1991 la suma equivalente al 40% del capital constitutivo de Corporativo Villanueva, S.A., de C.B. al mediante transferencia bancaria documentada, en virtud de un contrato privado firmado ante notario público el día 15 de ese mismo mes, en el que se establecía su participación accionaria proporcional. Dicha participación nunca fue registrada, nunca fue ejecutada, y el nombre del señor Mendoza fue reducido, en la comunicación pública de la empresa, a la categoría de asesor externo, eliminando toda huella de su aportación real. La sala estaba en silencio. El señor Mendoza no litigó en su momento, continuó Gerardo, por razones que él mismo explica en una carta fechada en 1993, que fue escrita y nunca enviada, y que hoy vamos a leer en este juzgado, porque es el documento que mejor describe no solo los hechos, sino la naturaleza del daño causado. La jueza miró a Gerardo. «Proceda», dijo. Gerardo extendió la mano hacia Consuelo sin voltear a verla. Ella abrió la mochila. Sacó la caja. La abrió. Tomó las hojas dobladas en 3, las que tenían la letra firme de su padre del año 93, y las puso en la mano de Gerardo. Él las desplegó, carraspeó una vez, y comenzó a leer. «Estimado Héctor, te escribo esta carta sabiendo que probablemente nunca la vas a leer. No porque no quiera mandártela, sino porque he pensado mucho en estas semanas y he llegado a la conclusión de que mandarla no va a cambiar nada que tú no hayas decidido ya. Y tú has decidido. Lo sé. La manera en que me miraste la última vez que nos vimos, cuando te pregunté por el registro accionario, y tú me dijiste que era un asunto pendiente de trámite, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que eres capaz de hacer cuando el dinero pesa más que la palabra dada. La sala no se movió. Consuelo miraba sus propias manos sobre la mesa. No voy a fingir que no me duele. Me duele más de lo que puedo escribir aquí, y eso es mucho, porque siempre he creído que las palabras alcanzan para todo, si uno las usa con honestidad. Pero hay dolores que no caben en palabras, y este es uno de ellos. No porque me hayas quitado el dinero, aunque eso también duele, sino porque me quitaste algo que vale más que el dinero, la posibilidad de creer que la confianza entre dos personas puede sobrevivir cuando hay mucho en juego. La jueza había dejado de escribir en su libreta. Fernanda Solís, la abogada asociada, miraba el piso con los ojos brillantes. En la fila del público, Rodrigo Villanueva tenía las manos tan apretadas entre sí que los nudillos estaban blancos. Tengo una hija. Se llama Consuelo. Tiene 4 años. Y esta mañana me preguntó por qué estaba triste. Le dije que no estaba triste, que estaba pensando. Ella me dijo, «Papá, pensar y estar triste se ven igual en tu cara». Tiene 4 años y ya sabe leer las cosas que uno no dice. Es por ella que no voy a pelear esto en los tribunales. No porque tenga miedo de perder, sino porque un pleito largo y sucio es exactamente el tipo de herencia que no quiero dejarle. No quiero que ella crezca definida por lo que alguien le quitó a su padre. Quiero que crezca definida por lo que su padre eligió ser cuando le quitaron algo. Por eso te perdono, Héctor. No porque lo merezcas, sino porque el rencor es una deuda que uno paga con su propia vida, y mi vida es mía y de mi hija, y no te la voy a dar. Pero sí te digo esto, con toda la claridad que tengo. Lo que hiciste no va a desaparecer porque tú decidas que no existió. Las cosas que ocurren, aunque nadie las registre. Y los documentos que firmaste existen, aunque los escondas. Y algún día, no sé cuándo, alguien va a leer esos documentos y va a entender de qué estamos hechos cada uno.
Cuídate, Héctor. Aurelio. Gerardo dobló las hojas, las puso sobre la mesa. El silencio en la sala duró varios segundos. No era el silencio incómodo de cuando nadie sabe qué decir. Era el otro tipo de silencio. El que viene después de que alguien dice algo verdadero y el cuarto necesita un momento para absorberlo. La jueza Peña Montiel miró los documentos frente a ella. Luego miró a Gerardo. Luego, por primera vez en la audiencia, miró a Consuelo. ¿La señorita Mendoza es hija directa del señor Aurelio Mendoza Ibarra?, preguntó. Sí, su señoría, respondió Gerardo. ¿El señor Mendoza está en condiciones de comparecer? Tiene 84 años y salud frágil, pero está lúcido y dispuesto a declarar si su señoría lo considera necesario. La jueza asintió, hizo una nota en su libreta. Vamos a necesitar la declaración del señor Mendoza, dijo. Programamos una declaración en sede para la próxima semana. Miró a Gerardo. El caso tiene mérito procesal. Vamos a admitirlo. Gerardo inclinó la cabeza levemente. Gracias, su señoría. Cuando salieron al pasillo, Consuelo caminó hasta la ventana al fondo, la que daba a un patio interior con un árbol de trueno en el centro que nadie había podado en años y que por eso tenía esa abundancia desordenada de los árboles que crecen sin que nadie les diga cómo. Se quedó mirándolo. Escuchó pasos detrás de ella. No eran los pasos de Gerardo. Eran más lentos, más pesados. Rodrigo Villanueva se detuvo a su lado, a 1 metro de distancia, y miró el árbol también. Pasaron varios segundos sin que ninguno de los dos dijera nada. La carta, dijo Rodrigo al fin, con una voz que sonaba diferente a como sonaba en el penthouse. Más quieta, como cuando se le quita a algo el barniz y queda la madera. No sabía que existía. Mi padre nunca la mandó, dijo Consuelo. Lo sé. Pausa. Tampoco sabía lo del contrato, ni lo del capital. Tenía 12 años en 1991. Mi padre nunca me dijo nada. Consuelo lo miró de lado. ¿Le cree?, dijo. ¿A su padre? Rodrigo pensó un momento. Ya no sé qué creerle, dijo, pero sé que lo que escuché hoy es verdad, y eso es suficiente para empezar. Otro silencio. ¿Valentina sabe que está aquí?, preguntó Consuelo. No. ¿Va a decírselo? Sí, dijo Rodrigo. Hoy. Consuelo asintió. Volvió a mirar el árbol. Su padre escribió que el perdón no es para el que lo merece, dijo. Es para el que lo necesita. Rodrigo no respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, la voz le salió sin adornos, sin la textura de alguien que mide sus palabras antes de soltarlas. Su padre es más hombre que el mío. Consuelo no dijo nada, solo pensó en don Aurelio en su banca del jardín, con las flores de jacaranda en el piso, y la cajita de cajeta en las manos, y la cara abierta como una ventana cuando la veía llegar. Siempre supe que ibas a ser tú. Se le apretó la garganta. No lloró. Pero sí, por primera vez desde que había empezado todo esto, sintió que el peso que había cargado sola durante meses era un poco menos de lo que había sido esa mañana cuando salió de su cuarto de azotea con la mochila gris y el cielo todavía oscuro afuera. Esa tarde, Gerardo Fuentes entró al despacho. Se sentó en su sillón y abrió la carpeta del caso Mendoza sobre el escritorio. Su secretaria, la señora Lupe, asomó la cabeza desde la puerta. ¿Cómo le fue, licenciado? Bien, dijo Gerardo sin levantar la vista. Bien, o bien como cuando en realidad fue muy bien, pero usted no quiere presumir. Gerardo levantó la vista. La miró. Bien como cuando uno lleva 40 años esperando un caso así, dijo. Y por fin llega. La señora Lupe sonrió. ¿Le traigo café? Tráigame 2, dijo Gerardo. Este caso lo merece. En el penthouse, Valentina estaba en el vestidor cuando Rodrigo llegó. Lo escuchó entrar y esperó, con la misma calma con que esperaba todo, segura de que tenía el control hasta que dejara de tenerlo. Rodrigo entró al vestidor. Se quedó en el umbral. Fui al juzgado hoy, dijo. Valentina se giró despacio. ¿Al juzgado? Al juzgado 15º de lo civil.
Rodrigo metió las manos en los bolsillos. Hubo una audiencia esta mañana. El caso Mendoza contra Corporativo Villanueva. El nombre cayó en el cuarto como la moneda en la notaría, con ese sonido pequeño y claro y definitivo. El color de la cara de Valentina cambió. No de golpe, despacio, como cuando el sol se va detrás de una nube y la luz cambia antes de que uno lo haya procesado del todo. Rodrigo, mañana hablaremos, dijo él. Esta noche necesito estar solo. Salió del vestidor, cruzó la recámara, fue al estudio, cerró la puerta, esta vez sin llave, porque ya no había nada que encerrar ni nada que guardar. La verdad estaba afuera, en un juzgado, en una carpeta, en las palabras de un hombre que había elegido el perdón cuando tenía todo el derecho de elegir la rabia. Y eso no se podía volver a meter en un cajón. Rodrigo se sentó en el sillón de cuero café, miró el techo, pensó en su padre, en la fotografía del librero, en un hombre de 40 y tantos años tomando del hombro a su hijo de 23 en la inauguración de un edificio que se construyó, en parte, con el dinero de otro hombre que estaba afuera de la foto. ¿Qué hiciste, papá? No era pregunta. Ya no necesitaba hacerlo. Ya sabía la respuesta. La justicia. La sentencia llegó un martes, 6 semanas después de la primera audiencia. Don Aurelio había declarado en sede el jueves anterior, sentado en una silla que el personal del juzgado había traído especialmente porque él no podía estar de pie más de 20 minutos. Habló durante 45. Con la misma letra de su voz que tenía en las cartas, precisa, sin adornos, sin rencor. Respondió cada pregunta de la jueza con la paciencia de alguien que ha tenido 30 años para ordenar los hechos en su cabeza y que ahora los entrega uno por uno, como quien devuelve libros prestados. Cuando terminó, la jueza Peña Montiel lo miró un momento antes de dar por concluida la sesión. «Gracias, señor Mendoza», dijo. Don Aurelio asintió. «Gracias a usted», dijo, «por escuchar». Consuelo lo había llevado en taxi desde el asilo y lo llevó de vuelta. En el camino de regreso, él se quedó dormido con la cabeza apoyada en la ventana y la boca levemente abierta, como los niños cuando el coche los vence. Ella lo miraba de vez en cuando. Pensaba que así debía verse la paz. Sin pose, sin esfuerzo, simplemente presente. La sentencia de la jueza Peña Montiel fue de 117 páginas. Gerardo la leyó entera esa misma noche. A Consuelo le resumió lo que importaba en 3 puntos. Primero, el contrato entre Aurelio Mendoza Ibarra y Héctor Villanueva Orduña era válido, ejecutable, y había sido incumplido de manera deliberada y documentada. El protocolo notarial lo confirmaba sin margen de interpretación. Segundo, el 40% del capital original correspondiente a don Aurelio sería restituido a sus herederos directos, calculado al valor presente del corporativo, con los intereses acumulados de 32 años. La cifra exacta estaba en la página 80 y 1 de la sentencia, y era una cifra que Consuelo leyó 2 veces antes de que su cerebro la aceptara. Tercero, Valentina Rivas de Villanueva enfrentaría proceso penal por robo de documentos y tentativa de destrucción de pruebas, con base en el acta notarial del depósito Garza y en las declaraciones de los 2 hombres que aquella noche habían decidido, cada uno por sus propias razones, cooperar con las autoridades. Gerardo dobló el resumen. ¿Alguna pregunta?, dijo. Consuelo tardó un momento en responder. ¿Mi padre va a saber que ganamos? Ya lo sabe, dijo Gerardo. Le llamé antes que a usted. Consuelo lo miró. ¿Qué dijo? Gerardo sonrió. Era la tercera vez que Consuelo le veía sonreír en todo el proceso, y las 3 habían sido en momentos que lo merecían. Dijo, dígale a mi hija que se compre unos zapatos nuevos, lleva meses con los mismos. Rodrigo Villanueva no apeló la sentencia. Lo anunció a través de Gerardo, en una carta formal de 3 párrafos que decía, en esencia, que el corporativo Villanueva reconocía la validez del fallo y procedería a la restitución en los términos establecidos, sin recursos, sin dilaciones. La carta llegó 4 días después de la sentencia. Gerardo la leyó, la guardó en la carpeta y no dijo nada por un momento.
Es lo correcto, dijo al fin. ¿Le sorprende?, preguntó Consuelo. Nada me sorprende a estas alturas, dijo Gerardo. Pero sí me alegra. Lo que Consuelo no supo sino semanas después, cuando ya todo había concluido, era que Rodrigo había pasado esas 6 semanas desmontando, pieza por pieza, todo lo que Valentina había construido dentro del corporativo en los últimos 4 años. Contratos firmados a espaldas suyas, movimientos de capital que no aparecían en los reportes oficiales, una red de favores y silencios que él había preferido no ver, porque era más fácil no verla. Valentina salió del penthouse un miércoles por la mañana con 4 maletas y la compostura intacta, como si se fuera de vacaciones. Rodrigo no estaba. Había pedido que no estuviera. Las manos de Valentina, que nunca habían fregado un plato, ni tendido una cama, ni recogido un balde, firmaron los documentos del divorcio con la misma letra perfecta de siempre. Pero Consuelo, cuando escuchó eso mucho después, pensó en lo que su padre había escrito 30 años atrás. Las cosas que ocurren, ocurren, aunque nadie las registre. Y pensó que la justicia, cuando llega de verdad, no hace ruido. No necesita aplausos. Solo ocurre, como ocurren las cosas que siempre debieron ocurrir. Don Cheto, el plomero del bigote canoso que había ido a arreglar el baño de servicio semanas atrás, se enteró de todo por el noticiario de la noche. Reconoció el nombre Villanueva. Recordó a la muchacha del uniforme azul que le había dado agua y le había dicho, yo ya se lo dije a la señora, y apagó el televisor. Pues sí, le dijo a su esposa. Los que mandan no siempre escuchan a los que saben, pero a veces, no más a veces, el mundo se acomoda. Su esposa siguió bordando sin levantar la vista. ¿Quieres más café?, dijo. Sí, dijo don Cheto. Y eso fue todo. Epílogo. Un año después, la Fundación Aurelio Mendoza abrió sus puertas en Coyoacán. No era un edificio grande. Era una casa de 2 pisos en una calle con árboles, con una placa de talavera azul y blanca junto a la puerta que decía el nombre y debajo, en letras más pequeñas, becas para hijos de trabajadoras del hogar. Consuelo había discutido el texto con el diseñador 3 veces. Había insistido en trabajadoras en femenino, porque la mayoría lo eran. Había insistido en del hogar y no domésticas, porque las palabras pesan y ella lo sabía mejor que nadie. La inauguración fue un martes por la mañana, sin discursos largos y sin periodistas. Solo las primeras 12 becarias, hijas de empleadas domésticas de entre 16 y 23 años, sentadas en sillas de madera en el patio interior, con los expedientes de admisión en las manos y esa expresión particular de quien todavía no termina de creer que algo bueno le está pasando a ella. Consuelo las miró desde el frente del patio. Pensó en sí misma a los 16 años, en el cuarto de azotea en Tepito, con el techo de la Mancha en forma de mapa, y su padre enseñándole francés en una libreta de cuadros porque no tenían para los libros, pero sí tenían la voz de él, y eso, decía, era suficiente. Era suficiente. Bienvenidas, dijo Consuelo, y la voz le salió clara. No voy a decirles que el camino va a ser fácil, porque no les voy a mentir. Pero sí les digo esto, estar aquí no es suerte, es lo que les corresponde. Y nadie, nunca, tiene derecho a hacerles olvidar eso. Silencio en el patio. Una de las chicas, la más joven, la de 16 años que se llamaba Itzel, y que había llegado sola en metro desde Iztapalapa con su carpeta de documentos envuelta en una bolsa de plástico para que no se mojara si llovía, levantó la mano. ¿Usted también fue empleada doméstica?, preguntó. Sí, dijo Consuelo. 4 años. Y antes de eso, crecí viendo a mi padre trabajar para que yo pudiera estudiar. Así que sí sé de dónde vienen. Y por eso estoy aquí. Itzel bajó la mano. Asintió una vez, despacio, con esa seriedad de los jóvenes cuando algo les llega de verdad. Don Aurelio no pudo ir a la inauguración. Ese mes había tenido una recaída leve y el médico había pedido reposo. Pero Consuelo le llevó fotos esa tarde, en el taxi de regreso al asilo, y él las miró una por una con los lentes puestos y la boca en esa línea que en él significaba emoción contenida. Cuando llegaron a la última foto,
la del patio lleno de chicas con sus carpetas, la sostuvo un momento más que las otras. «¿Cómo se llama la fundación?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Fundación Aurelio Mendoza», dijo Consuelo. El viejo no dijo nada por varios segundos. «Yo no hice nada para merecer eso», dijo al fin. «Sí hiciste», dijo Consuelo. «Me enseñaste francés en una libreta de cuadros. Me enseñaste que pensar y estar triste no son lo mismo aunque se vean igual en la cara. Y me enseñaste que el perdón no es para el que lo merece, es para el que lo necesita». Don Aurelio la miró. «Eso lo escribí yo. Lo aprendí de ti». El viejo parpadeó. Se quitó los lentes, los limpió, se los volvió a poner. «Ve a comprarte unos zapatos», dijo. «Ya te lo dije una vez». Consuelo se rió. La primera risa verdadera, de esas que vienen del estómago, que se permitía en mucho tiempo. «La semana que entra», dijo. «Esta semana», dijo él. «Bueno, esta semana». Don Primitivo asomó la cabeza desde el pasillo con la gorra de los Diablos Rojos y cara de haber estado esperando una pausa en la conversación desde hacía rato. «¿Ya terminaron?», dijo. «Porque quiero que Aurelio me diga de una vez cuánto costaba el kilo de jitomate en el 74. 3 pesos», dijo don Aurelio sin voltear. 2.50. 3 pesos, Primitivo». Consuelo los dejó discutiendo. Salió al pasillo, cruzó el jardín con la jacaranda y las bugambilias y se sentó un momento en la banca más cercana al árbol. El cielo estaba limpio, azul de ese que no dura. Cerró los ojos y en ese silencio breve sintió lo que hacía mucho no sentía, que no había nada pendiente, que el peso que había cargado desde que era niña y veía a su padre mirar los periódicos de negocios con esa tristeza quieta que él nunca nombraba pero que ella siempre vio, ese peso, por fin, no estaba. No porque el mundo se hubiera vuelto justo de repente. El mundo no funciona así, y ella lo sabía, sino porque ella había hecho lo que tenía que hacer, sin ruido, sin rabia, con la misma dignidad que su padre le había enseñado cuando todavía tenía pelo negro y una voz que llenaba cualquier cuarto por pequeño que fuera. Abrió los ojos. Las bugambilias seguían ahí, demasiado regadas y de todas formas floreciendo. Eso, pensó Consuelo Mendoza, era suficiente. Fin.